Agustín, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, ¿piensas que la escasez de agua, mejor dicho, va a ser un problema muy relevante para en general el mundo y en especial para España durante las próximas décadas? Estoy totalmente seguro de ello. Yo creo que, bueno, el cambio climático es un hecho. Ahora mismo estamos hablando mucho de la electricidad, pero la electricidad se puede generar. El agua es mucho más complicado y en la zona donde vivimos nosotros en España, y más concretamente también nosotros en el sur, pues tendremos problemas de estrés hídrico y creo que no se están preocupando lo suficiente a- con una visión un poquito más a largo plazo, medio plazo incluso. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os presento a Agustín Ramírez, que es el CEO y fundador del grupo Aganova. Con Agustín vamos a hablar principalmente de agua, de redes y distribución de agua. Así que Agustín, yo creo que lo justo es que nos empieces contando qué hacéis en el grupo Aganova. Bueno, nosotros en el grupo Ganova lo único que hacemos es detectar fugas de agua, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es analizar tuberías de agua donde hay escapes que no son visibles y nos dan la cara de alguna manera y nosotros aportamos tecnología y el servicio de detección de fugas de agua a nivel mundial. Mm. ¿Por qué es tan importante? Porque seguramente tenéis cifras de cuánta agua se derrocha desde que se produce, entre comillas, porque el agua no se produce, sino que se embalsa o se toma de algún sitio hasta que llega a nuestras casas. ¿Cuáles son esas cifras que manejáis aproximadamente? Sí, más o menos la cifra a nivel mundial estamos en torno a un 40-50% del agua que se produce o se canaliza en Wow. las tuberías se están desperdiciando por fugas, ¿no? Por fugas en las redes, ¿no? Para que te haga una idea, solamente en España, si tenemos algunos datos, estamos hablando de 700.000 millones de litros al año. Eso equivale a unos 5 pantanos totalmente llenos o lo que consumiría unos 15 millones de personas en un año. Es decir, estamos hablando de que con el agua que se pierde podríamos abastecer a un tercio de la población en España. Y ese agua se pierde y no tiene ningún beneficio, ¿no? Quiero decir, alguien podría pensar, oye, igual se pierde y pasa por un campo y lo riega, pero no suele ser el caso, ¿verdad? Nada, al revés, al final lo que puede provocar mucho más problemas, ¿no? Problemas de explosión de tuberías donde provoca daño, de carretera, movimientos de vías de ferrocarriles, o sea, al final el agua busca un camino y hemos visto todos cuando el agua busca un camino al final produce daño, ¿no? Entonces, al revés, no solamente está el problema del agua que se pierde, sino que además el problema que puede derivar de ese agua que se está perdiendo. Mm. Y, Agustín, ese agua que se pierde realmente nos está costando a todos dinero a través de los impuestos, ¿no? Porque esto supongo que es en las sobre todo se perden las canalizaciones que van pues desde pantanos, otro tipo de reservorios, hasta lo que son la distribución ya capilar. Efectivamente. Este agua al final cuesta la producción o la potabilización en este caso, productos químicos, impulsión si hace falta impulsar ese agua a zonas más altas. En definitiva, hay un coste de producción intrínseco aproximadamente en un euro el metro cúbico de agua. Está el coste de producción entre 0,6 un euro el metro cúbico, dependiendo también de los países. Nosotros trabajamos mucho en Medio Oriente donde ese coste es mucho mayor porque hay Mm. que desalinizar el agua, pero de media entre 0,6 euros y un euro el metro cúbico es el coste que tiene producir el agua y obviamente cada vez que se pierde pues están perdiendo agua y dinero. ¿Qué innovación aportáis, Agustín? Porque hablamos de detección de fugas, de que no se pierda el agua, pero ¿por qué vuestra empresa es tan innovadora? Nosotros hemos desarrollado una tecnología propia. En las tuberías de agua hay dos bloques, dos partes, ¿no? Está la tubería de distribución, la que lleva el agua a los contadores de las viviendas, que normalmente son tuberías más pequeñas, pero después hay otras tuberías de gran diámetro que son, obviamente, donde más agua transporta y son aquellas que intercomunican barrios o incluso municipios, ¿vale? Nosotros nos hemos especializado en estas últimas porque no había tecnología en el mercado que fuese capaz de localizar fugas y analizar este tipo de tuberías. Entonces, el mayor porcentaje del agua que se pierde está en estas tuberías y no había ninguna herramienta, ninguna tecnología que pudiese
hacer un mantenimiento para poder minimizar el impacto de esta fuga en esta tubería. Entonces nosotros hemos desarrollado una tecnología propia, se llama Sistema Nautilus. Básicamente es un submarino o sensor que introducimos en la red totalmente en funcionamiento. Ese dispositivo va viajando por el mismo caudal de agua y va recolectando todos los datos que desde el interior de la tubería. En el punto final que decidimos analizar esta tubería, pues lo que hacemos es recuperar ese dispositivo, analizarlo y determinar los puntos de fuga, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues no solamente ofrecemos información de los puntos de fuga, sino además somos capaces de darle información al cliente muy valiosa para tomar decisiones para ese mantenimiento, ¿no? Que en el mundo del agua hay dos problemas. Uno, la detección o sea, la pérdida de fugas por fugas de agua, y por otro lado está que las infraestructuras son muy antiguas, ¿vale? De media en el mundo estamos hablando de en torno a 80, 100 años de esa infraestructura. Entonces, si no había un mantenimiento recurrente históricamente, son tuberías ya antiguas, hay una preocupación muy importante en el mundo, en el sector, de intentar alargar la vida de estas tuberías, porque al final son inversiones millonarias. Entonces nosotros ofrecemos las dos partes. Por un lado, el mantenimiento correctivo, es decir, somos capaces de decir dónde están los problemas para atajar esa pérdida de agua, pero por otro lado damos información suficiente al cliente para ir tomando decisiones para inversiones y para con menor costo hacer mucho mejor el mantenimiento. Suena muy interesante, Agustín. Y aquí me gustaría profundizar algo más en la parte que nos detallaras un poco por ese hardware que utilizáis, cómo es, qué tipo de sensores lleva, cómo se desplaza por dentro de las tuberías, y también si tenéis una parte diferencial en lo que es el software, ¿no? Sí, nosotros la parte hardware, como bien dices, es una esfera de unos 6 centímetros, ¿vale? Tiene varios sensores, incluso estamos ahora trabajando en añadir mucho más sensores, porque contra más sensores tengamos, somos capaces de recolectar otro tipo de información también valiosa, ¿no? Pero el principal a día de hoy es el acústico, y lo que hacemos es escuchar el sonido que emite la fuga al salir de la tubería, ¿vale? Básicamente. Ya te digo, ese sensor, esa esfera va viajando justamente por el centro de la tubería, donde más velocidad hay en la tubería y donde más rápido viaja. Además, bueno, tiene otras ventajas, que también pues, es capaz de cualquier obstáculo, como cualquier válvula, cualquier elemento, incluso pendientes elevadas, pues es capaz de traspasarla con esa velocidad al coger el centro de la tubería. Y básicamente esos son un poco los puntos principales en cuanto a hardware. También una cosa muy importante, nosotros desde el principio queríamos que fuese un estándar tecnológico en el sector, por lo tanto es muy fácil de usar por terceros, no queríamos que fuese dependiente solamente del personal de Aganova. Y por otro lado, intentábamos que fuese muy cercano al cliente, es decir, robusto, fácil de usar y muy cercano al cliente. La parte software, sí, ahí lo que tenemos ahí sobre todo es que somos muy buenos en el posicionamiento de la fuga, ¿vale? Una cosa es, imaginaros, somos capaces de hacer 35 kilómetros en un solo día y decirte a 1 metro exacto dónde está la fuga, pues ahí hay un conocimiento importante, un know-how importante, y todo en base a nuestro software y algoritmos. También estamos trabajando mucho en la cuantificación de la pérdida de fuga. ¿Por qué? Porque creemos que es vital para que el cliente pueda priorizar las reparaciones. Oye, pues este punto estás perdiendo tanto caudal, y además, obviamente, esto nos ayuda mucho para a nosotros y a los clientes analizar el retorno de la inversión para poder al final compensar, ¿no? Toda la parte del trabajo que se hace y el retorno de esas reparaciones, de ese mantenimiento. O sea que los KPIs principales, Agustín, serían hay o no fuga, dónde y cómo de grande es. ¿Qué caudal es? Además. Y ahí, bueno, ahora hemos lanzado una plataforma que se llama Nemo, como capitán de Nautilus, ¿vale? Entonces, esta plataforma es la que comunica con el cliente, tenemos todos los resultados, tenemos ahí
bueno, toda la información, los algoritmos y ahí cada vez estamos más seguros que el tratamiento de datos somos capaces de hacer muchos algoritmos que nos puedan permitir pues tener otra información muy útil como la predicción o la prevención de posibles fugas en tramos concretos de la tubería. Entonces, bueno, es un poco... tenemos mucho recorrido a nivel tecnológico porque estamos dentro de la tubería, captando mucha información que nunca se ha captado para ofrecer al cliente de una forma muy sencilla, muy intuitiva y muy clara los problemas que tiene, los problemas que pueden tener y a través del análisis de datos pues vemos hasta dónde podemos llegar en ese sentido. No, desde luego que la parte predictiva es fundamental, ¿no? Si lo conseguís hacer muy bien. Y ahí yo creo que has sido ya en esa dirección, pero me gustaría entender mucho quiénes son vuestros clientes, cómo ganáis dinero también. ¿Dónde está el dinero, Isma? Aquí, ¿dónde está la pasta? Sí, son muy de money. Totalmente. O sea, Bueno, entiendo el retorno para ellos, claramente, sí, pero no sé quiénes son ellos. Sí, ellos son empresas gestoras de agua, ¿vale? Principalmente. Tenemos una ventaja muy importante en este mundo del agua, que el agua funciona igual aquí que en China, que es el mismo procedimiento en cuanto a tuberías y demás. Entonces, esto nos ha permitido estandarizar mucho el sistema y muy fácil de entregar esa tecnología a nuestros clientes. Como ya te digo, son empresas gestoras de agua, pueden ser públicas, privadas o mixtas, ¿no? Por ejemplo, Canal de Isabel II, Masa en Málaga, Emasesa en Sevilla, esta tipología de empresas. Entonces, nosotros ahora mismo estamos trabajando Y entiendo que están abiertos a ello. O sea, no Sí, somos tan totalmente, claro, reticentes, tienen ¿no? una necesidad. De hecho, esta tecnología nace, yo estuve trabajando 15 años en la empresa municipal de aguas de Málaga y nace de una necesidad que yo sufría, que no era capaz de localizar fugas en tuberías de gran diámetro, ¿vale? Entonces, al final, como te digo, al final todas las empresas de agua tienen la misma problemática aquí en Estados Unidos, en China y en Taiwán, ¿no? Entonces, ellos tienen el mismo problema y hemos hecho una tecnología pensada en el problema que sea enfocada para que sea estándar en el mundo del agua, como en la tubería de gran diámetro, como lo es, como hay otras tecnologías para la tubería más pequeña, ¿vale? Como para tubería pequeña hay otros sistemas como son loggers, correladores, etcétera, que son estándar. Nosotros hemos querido llevar un tipo de tecnología estándar para la tubería de gran diámetro. Hemos visto, Agustín, que tenéis una sede o una oficina en América, ¿no? En Canadá, si no me equivoco. Sí, nosotros bueno, ahora estamos moviendo un poquito más a Estados Unidos, ¿no? Uno de nuestros principales mercados es Estados Unidos, ¿vale? Porque además incluso la edad de las tuberías rozan más los 100 años que los 60, 80 como aquí en Europa. Entonces hay mucho mercado también ahí, no solamente en fugas, sino en el análisis estructural de tubería o esa alargar la vida de la tubería. Y otro mercado para nosotros muy potente y donde tenemos muchos proyectos en Medio Oriente. Ahí también nosotros tenemos ahora mismo 62 distribuidores, 62 países con distribuidores en exclusiva de nuestra tecnología, pero nuestras principales plazas son Medio Oriente, obviamente, por la escasez de agua y por la implicación que la zona conlleva, y Estados Unidos. Oye, te voy a hacer una pregunta, pero no me estoy metiendo con tu negocio, ¿eh? Te aviso de antemano. Siempre pensamos en redes de fibra, ¿no? Fibra óptica hasta el hogar. Es como un poco el mantra de muchos gobiernos, ¿no? Para toda la infraestructura. Pero ¿alguien piensa en renovar las redes de agua? ¿O es tan inmenso que empresas como la vuestra realmente son la solución? Quiero decir, nadie piensa en empezar de cero, ¿no? Dices, en Estados Unidos tienen casi un siglo o un siglo en algunos casos. ¿Es tan extenso que es imposible o no merece la pena o no sé? Hay Tengo esta millones, curiosidad. hay millones y millones y millones de kilómetros de tubería en el mundo. Claro. Y bueno, es complicado hacer un cambio total, ¿no? Pero al final lo que intentamos nosotros y lo que creo que es lo más inteligente es, oye, analizar, diagnosticar la tubería como está y en base a cómo está, oye, ahí a lo mejor haciendo una pequeña actuación la tubería
dura 20 años más. El error sería querer cambiarlo todo. Lo ideal es diagnosticar y a partir de ahí pues, intentar dar solución y alargar la vida de la tubería porque son, como digo, inversiones astronómicas, ¿no? De hecho, bueno, el gobierno de Estados Unidos ahora recientemente tiene un plan de renovación de infraestructura y el agua es una de ellas. Y bueno, no se va a cambiar todas las tuberías ni mucho menos, pero sí se va a hacer un plan de mantenimiento para que esas tuberías estén totalmente óptimas, porque al final no tenemos que olvidar que son infraestructuras bueno, bastante críticas e importantes, ¿no?, para la población. Agustín, como conocedor que eres del agua y más en España, me gustaría terminar nuestra conversación con una pequeña reflexión sobre lo que significa el agua en nuestro país. Decíamos al principio, decías tú concretamente que, bueno, pues en España yo creo que es un país en el que, bueno, el agua es un bien escaso, ¿no? Especialmente cuanto más vas al sur. Pero más allá de eso, que yo creo que todos tenemos claro, o deberíamos tenerlo, ¿qué predicciones, porque ya sabes que aquí nos gusta mucho tirar de predicciones de cara a futuro, pero ¿qué predicciones o reflexiones tienes sobre el agua en nuestro país? ¿Cómo nos va a afectar si efectivamente el clima cada vez es más cálido? ¿Estamos pagando un precio justo por el agua? ¿Es sostenible este precio en el medio y largo plazo? ¿Cómo son las políticas públicas? No sé, elige si quieres un tema de estos y cuéntanos un poco cómo va a ser el agua en España en 10, 15, 20 años. Bueno, por desgracia el agua está muy politizada, ¿vale? Esto entonces conlleva cierta, bueno, hándicap, ¿no? Entonces creo que en este caso no se está tomando muy en serio pues el tema del agua, ¿no? Porque como hemos dicho al principio, creo que tiene que haber una mira un poquito más a medio y largo plazo. Creo que debe haber una normativa clara de que no se pueda desperdiciar un 40% del agua, un 20%, el que sea. Es decir, Sí. Es normal que haya unas pérdidas en las redes porque es normal, pero estamos hablando de cantidades que rozan lo absurdo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede estar perdiendo tanta agua y el día que hay sequía me dices que no limpie el coche, no limpie el jardín o no llene la piscina, ¿no? Cuando se está desperdiciando un 20, un 30% en las tuberías de agua, ¿no? Más o menos en España está en torno a 16, 18. Entonces, esto al final es un poco, ¿no? Esto es lo que hay que atacar, ¿no? Decir, oye, vamos a crear una ley donde el agua se mire por todos. Si hay que subir el precio del agua un poco más porque sea sostenible, pero no subirlo para desperdiciarla, ¿no? Entonces, Claro. Subirlo para que tengamos una infraestructura mucho más eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que esto al final tendrá que caer tarde o temprano, pero la desgracia va a ser que va a ser un poquito muy motivados por ya el problema muy acuciante. Creo que deberíamos tener un poquito más de miras y de intentar que el problema no llegue mucho más allá, ¿no? Entonces, básicamente esto lo que pienso. Creo que también igualmente pues se está haciendo, ¿no? La industria del agua se está intentando modernizar mucho. Como hay otros sectores como la electricidad o las telecomunicaciones están mucho más actualizadas, ¿no? A nivel de infraestructuras y demás. Yo creo que eso se está trabajando, pero en definitiva tenemos que quitarnos un poco de la cabeza que el agua tiene que ser siempre barata y no tiene mucha lógica pagar 20 o 30 euros de agua y 100 de móviles, ¿no? Entonces, al final creo que bueno, habrá que ir haciendo un trabajo poco a poco, pero hay que hacerlo, ¿vale? Básicamente. Oye, Agustín, para terminar, hace, no sé, no quiero decir una cifra, pero hace quizás 40 o 50 años o quizás 30, seguramente la gente se sorprendería de la cantidad de agua embotellada que compramos hoy, ¿no? Y que bebemos hoy. ¿Dirías que la misión de tu empresa, de vuestra empresa, es que no tengamos que comprarla también para ducharnos o para cocinar? Está claro, es decir, al final es verdad que la calidad del agua depende mucho de las zonas, ¿no? Porque dependiendo un poco de
de cómo se capta ese agua y de la calidad de los terrenos, pues tiene una dureza a otra y eso es, no podemos hacer mucho más que intentar mejorarla levemente, pero es cierto que, bueno, que el agua, tal como se puede llegar a visualizar en un medio plazo, va a ser igual que está ahora la luz, que está muy en boca de todo, un producto casi de lujo o de super lujo poder encender la luz. El tema del agua, yo creo que si no se hacen las cosas a tiempo, podemos llegar a una situación que tengamos que estar pagando el agua mucho más y prácticamente pagarla a precio de agua embotellada, como tú dices, Elías. Agustín, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Bola de Cristal. Yo creo que ahora quienes nos hayan visto o escuchado y nosotros mismos, seguramente cuando abramos el grifo pensaremos un poco en vuestra empresa y las fugas que estáis evitando. Y te enviamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a Elías y Ismael, a ustedes, que bueno, la verdad que es muy interesante lo que hacéis y es un privilegio también explicar algo que es un poco desconocido, ¿no? No es un tema muy de la calle, pero bueno, creo que al final es importante de alguna manera entre todos ir sumando esfuerzos para poner en valor el agua y tener claro que al final el agua es vida, ¿no? Aunque sea una frase hecha, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que somos afortunados de abrir el grifo que haya agua porque es poca la población mundial que puede hacer eso y nosotros lo tenemos muy ya interiorizado, pero bueno, creo que hay que reflexionar y ponerlo en valor. Así que muchas gracias también por vuestro apoyo. El privilegio es nuestro, Agustín. Muchas gracias. Gracias.